Hola, hola a todos mis adorados curiosos del corazón y amantes de las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en este nuestro refugio virtual, listos para desgranar otra de esas historias que nos tocan el alma, que nos hacen vibrar, y que, seamos honestos, a veces nos arrancan alguna que otra lágrima furtiva. Yo soy tu nombre / nombre del canal y hoy, créanme, nos adentraremos en un relato que los dejará pensando, suspirando, y quizás con el corazón un poco más sabio. ¿Están preparados para este viaje emocional? Hoy, como bien saben por el título, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para todos nosotros son mucho más que simples actores. Son los rostros que dieron vida a Eda y Serkan en Senkalkam, esa serie que con su magia logró conquistarnos a millones alrededor del mundo, haciéndonos creer, aunque fuera por un instante, en esos amores que parecen sacados de un cuento de hadas, esos que creemos imposibles pero que secretamente anhelamos. Pero como suele ocurrir, la realidad a menudo supera la ficción, y la pregunta que hoy nos convoca es, ¿qué pasó realmente tras las cámaras? ¿Cuál fue el costo de ese amor que, para muchos, se proyectaba como un idilio perfecto? Hoy descorreremos el velo de ese misterio, explorando los intrincados laberintos de su relación, sus momentos de luz y sombra, y lo que quizás muchos de nosotros desconocemos. Hoy nos atreveremos a hablar de la gran pérdida que ambos sufrieron, una pérdida que trasciende el simple final de una relación sentimental. Así que acomódense, busquen su bebida favorita, ese rincón cómodo de la casa, porque hoy tenemos mucho de qué hablar, y la conversación, créanme, será intensa. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo en nuestro canal, bienvenido a esta comunidad de almas curiosas y telenoveleras. Te invito a que te suscribas y actives la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras futuras investigaciones amorosas, secretos de telenovelas, y esos análisis profundos que tanto nos gustan. Ahora sí, que comience nuestro viaje. Es innegable y no podemos negarlo ni un segundo, que la química entre Kerem y Hande era de esas que traspasan la pantalla, que se cuelan en nuestras casas y se instalan en nuestros corazones. Esa complicidad palpable, esas miradas cargadas de significado, esa tensión que se sentía como una chispa en el aire, no eran meramente producto de una actuación magistral. Para muchos de nosotros, ellos eran la encarnación del amor ideal, el ejemplo perfecto de cómo el alma gemela, aquella que siempre soñamos, sí existe. Y cuando la noticia de que su romance había dado el salto de la ficción a la realidad llegó a nuestros oídos, fue como el toque de magia que todos anhelábamos, la cereza que coronaba el pastel de nuestra fantasía. Los fans de Senkalkam nos regocijamos, creyendo que el amor de Eda y Serkan, ese amor de película que tanto nos había cautivado, se materializaba en la vida de Hande y Kerem. Y por un tiempo, la verdad sea dicha, así pareció ser. Los vimos viajar juntos compartiendo momentos llenos de ternura y complicidad en las redes sociales, intercambiando mensajes repletos de cariño, y para nosotros, los espectadores, era la confirmación de que a veces, en un rincón perdido del universo, los sueños sí se hacen realidad. Los medios los perseguían cual aves rapaces hambrientas de titulares, los fans los elevaban a la categoría de dioses terrenales y ellos, quizás, cegados por la luz del estrellato, se sintieron por un breve lapso en la cúspide del mundo intocables, invencibles. Pero como en todo cuento que se precie, también había sombras, también existían complicaciones que se movían en la penumbra, esperando el momento propicio para emerger y trastocarlo todo. Para comprender realmente el impacto que tuvo su relación, y la magnitud de su posterior ruptura, debemos hablar sin tapujos de la despiadada presión mediática. Imaginen por un segundo, aunque sea en su mente, estar constantemente bajo la lupa del escrutinio público, donde cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es objeto de análisis y disección, llevado hasta las últimas consecuencias. Eso, amigos míos, no es tarea fácil, no es para cualquiera, y se necesita una entereza de titanes para soportarlo. Kerem y Hande, de la noche a la mañana, se convirtieron en el centro de atención, no solo en Turquía, su país natal, sino a nivel mundial, trascendiendo fronteras y culturas. Los paparazzi, esos fotógrafos tenaces que siempre están al acecho, los seguían a todas partes, como si fueran sombras adheridas a sus cuerpos, las redes sociales se inundaban de comentarios, a veces tiernos, a veces despiadados, sobre su relación, y la presión, seamos honestos, era asfixiante, sofocante. Y como si eso no fuera suficiente, las expectativas de los fans, todos nosotros, eran estratosféricas, desmesuradas. Todos esperábamos que fueran la pareja perfecta, la imagen de un amor de telenovela perpetuo, que vivieran una historia de ensueño, y esa presión, no podemos negarlo, tuvo un impacto devastador en su relación.
Porque, siendo honestos con nosotros mismos, ¿quién podría vivir a la altura de las expectativas de un mundo entero? Es una carga demasiado pesada, un fardo difícil de llevar, que seguramente afectó la naturalidad y espontaneidad que una relación necesita para prosperar. Además, dentro de ese torbellino de éxito que supuso el fenómeno Senkalkam, Kerem y Ande tenían sus propias carreras y proyectos individuales. En el despiadado mundo del espectáculo, mantenerse en la cima es una lucha constante, una batalla sin cuartel, y la presión por conseguir nuevos trabajos, nuevos papeles, proyectos que los mantengan vigentes, es incesante y agobiante. Y eso inevitablemente conduce a pasar menos tiempo juntos, a priorizar los proyectos individuales sobre el tiempo en pareja, a un desgaste emocional que a la larga puede pasar factura, y vaya que lo hizo. Por supuesto, ellos se esforzaban, y debemos reconocerlo, por mostrar una imagen de pareja feliz, enamorada y en sintonía, pero detrás de esas sonrisas que nos regalaban y esas fotos perfectas que compartían en redes, se escondían las tensiones propias de una relación en la que se mezclaban la fama, la presión mediática, las exigencias del mundo del espectáculo y las propias de una relación que, como todas, no estaba exenta de problemas. Y no nos olvidemos de algo crucial, algo que muchas veces pasamos por alto en nuestros análisis: las personalidades. Kerem y Ande son dos personas distintas, con sus propias ambiciones, sus propios sueños, sus propias maneras de ver el mundo, de entender la vida, de vivir las relaciones. Y aunque hubo una gran conexión entre ellos, una chispa que los unió, no significa que sus personalidades encajaran a la perfección, como si fueran piezas de un rompecabezas. Y esas diferencias, que en un inicio quizás pasaron desapercibidas, con el tiempo, también contribuyeron al desgaste de la relación, creando fisuras que poco a poco se hicieron más grandes e irreparables. Pero, ¿cuál fue esa gran pérdida de la que les hablaba al inicio de este análisis? No me refiero únicamente a la pérdida de su relación amorosa, que ya de por sí es dolorosa, una experiencia que nadie quisiera atravesar. Me refiero a algo más profundo, algo que va más allá de los titulares de revistas y los noticieros de farándula. Me refiero a la pérdida de la privacidad, a la pérdida de la autenticidad, dos tesoros que, una vez perdidos, son muy difíciles de recuperar. Imaginen por un momento que sus vidas personales, sus momentos íntimos, se convirtieran en un espectáculo público, una serie televisiva que todos quieren ver, que cada decisión que toman, cada paso que dan, sea juzgado y comentado por millones de personas, que cada respiro sea motivo de análisis y especulación. Eso, amigos míos, es una pérdida enorme, un vacío que difícilmente puede llenarse. Kerem y Ande, al convertirse en una pareja mediática, una pareja que fue admirada y anhelada por muchos, perdieron la capacidad de vivir su amor de una manera normal y cotidiana, como lo haría cualquier pareja. No podían salir a cenar tranquilamente sin que un ejército de paparazzi los acechara, no podían ir al cine sin ser asediados por los flashes de las cámaras y las preguntas inquisidoras, no podían tener una simple discusión, algo que toda pareja atraviesa, sin que al día siguiente estuviera en todos los portales de noticias, con titulares amarillistas y especulaciones de todo tipo. Esa falta de privacidad, ese constante escrutinio público, como una lupa que los examinaba sin piedad, erosionó su relación, despojándola de su naturalidad y obligándolos a vivir su amor bajo una lupa constante, una tortura que desangró la relación. Y eso, seamos sinceros, para cualquier pareja, es un desafío mayúsculo, una carga que puede quebrantar hasta el amor más puro. Además, la presión de ser la pareja perfecta, la que todos idealizaban, la que se veía en la televisión, los obligó, quizás sin quererlo, a jugar un papel, a fingir una felicidad que quizás no siempre sentían, a mostrar una imagen de cuento de hadas que no se correspondía con la realidad que vivían. Y esa falta de autenticidad, esa imposibilidad de mostrarse tal cual eran, con sus virtudes y defectos, también es una pérdida inmensa, un golpe doloroso a la esencia de quienes somos. Porque al final del día, todos queremos ser amados por quienes somos realmente, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras peculiaridades y nuestras rarezas, y no por una imagen que proyectamos o por un personaje que nos vimos obligados a interpretar. Y cuando uno se siente obligado a fingir, a ocultar su verdadera esencia, a esconder sus emociones, el precio a pagar es muy alto, un precio que puede llegar a desgastar hasta el alma. Y es ahí, en esa brecha entre la imagen pública y la realidad, donde comenzó a esquebrajarse el amor entre Kerem y Ande, donde las fisuras se hicieron cada vez más evidentes y profundas. Comenzaron a sentirse asfixiados, agotados, incomprendidos, como si estuvieran atrapados en una jaula dorada que no los dejaba respirar. La relación que en un principio les había dado tanta felicidad, tanta ilusión, se convirtió en una carga, en un peso que era difícil de soportar.
Y el amor, poco a poco, como una vela que se consume, fue desapareciendo, dejando un vacío doloroso. Y lo que quedó fue dolor, decepción y la sensación de que algo muy valioso se había perdido en el camino, algo que quizás nunca se recupere. ¿Pero podemos culparlos por no poder cumplir las expectativas de los demás? ¿Por no poder vivir esa fantasía que muchos de nosotros habíamos construido en nuestras mentes? La respuesta, desde mi más humilde punto de vista, es un rotundo no, un no que resuena con la fuerza de la razón y la empatía. Kerem y Ande son seres humanos, no personajes de telenovela, no criaturas de ficción. Tienen sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias vulnerabilidades, sus propios defectos, como todos nosotros. Y es injusto y hasta cruel exigirles que sean perfectos, que vivan una historia de amor sacada de un libro de cuentos, que no se equivoquen, que no sufran, que no tengan problemas. Su relación, como todas las relaciones, tuvo sus momentos buenos, esos de alegría y complicidad, y sus momentos malos, esos de tensión y desencuentro. Y al final, no funcionó como sucede con muchas relaciones. Pero en esa ruptura, ambos perdieron mucho más que un simple noviazgo, mucho más que una pareja. Perdieron la inocencia de su amor, esa sensación de estar viviendo una historia mágica, perdieron la privacidad, esa capacidad de vivir sus vidas sin ser observados, y perdieron una parte de sí mismos, una parte que seguramente nunca volverán a encontrar. Y esa, amigos míos, es la verdadera tragedia, la tragedia de un amor que no pudo sobrevivir al escrutinio público, a las expectativas desmedidas y a la presión del despiadado mundo del espectáculo, un mundo que puede llegar a triturar hasta los sentimientos más puros. Por supuesto, después de su separación, tanto Kerem como Ande han seguido con sus vidas, como todos nosotros lo haríamos. Han continuado con sus carreras, han protagonizado otros proyectos, han intentado rehacer sus vidas amorosas, buscando un nuevo amor que les devuelva la ilusión. Pero es imposible ignorar el impacto que tuvo su relación en ambos, el eco que dejó en sus vidas, las cicatrices que quedaron grabadas en sus almas. Para Kerem, esta experiencia supuso una lección invaluable sobre los límites de la fama, esa luz cegadora que a veces nos impide ver la realidad, y la importancia de proteger su privacidad, de salvaguardar ese espacio íntimo que todos necesitamos. Para Ande significó una toma de conciencia sobre la necesidad de ser fiel a sí misma, a sus propios deseos, a sus propias convicciones, y no dejarse llevar por las expectativas de los demás. Y para nosotros como espectadores, como curiosos del corazón y amantes de las telenovelas turcas, su historia es un recordatorio de que las historias de amor, aunque parezcan perfectas en la pantalla, pueden ser muy diferentes en la vida real, que no todo lo que brilla es oro. Que detrás de las sonrisas y los besos, existen seres humanos con sus propias vulnerabilidades, con sus propios miedos y con sus propias luchas, y que muchas veces, lo que vemos en pantalla es solo una ilusión, un espejismo de la realidad. Y que al final del día lo más importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo, y no dejar que las expectativas de los demás dicten el camino de nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene el derecho a escribir su propia historia. Y en este punto de nuestro análisis, quiero recalcar, con toda la fuerza de mis palabras, que no se trata de culpar a nadie, no se trata de decir quién fue el bueno y quién fue el malo en esta historia. Se trata de entender que el amor es complejo, que las relaciones son difíciles, que están llenas de obstáculos y desafíos, y que a veces, por más que lo intentemos, por más que pongamos todo nuestro empeño, no funcionan, simplemente no están destinadas a ser. Y que el dolor de una ruptura a veces nos deja cicatrices que tardan en sanar, heridas que nos recuerdan que el amor, aunque hermoso, también puede ser doloroso. Y también quiero destacar con admiración y respeto, que a pesar de la separación, tanto Kerem como Ande han demostrado ser profesionales excepcionales, que han seguido trabajando con dedicación y compromiso, cosechando éxitos en sus carreras, alcanzando nuevas metas y proyectos. Y eso, amigos míos, también es digno de admirar, de reconocer y de aplaudir. Porque al final del día, la vida sigue su curso, el tiempo no se detiene, y aunque el amor no siempre dura para siempre como desearíamos, siempre hay nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas ilusiones y nuevas historias por vivir, porque esa es la magia de la vida. Y creo que al final de esta profunda reflexión, la gran lección que nos deja la historia de Kerem y Ande, es que la vida real no es un cuento de hadas, que las relaciones, incluso las más idílicas, las que parecen sacadas de una película, tienen sus altibajos, sus problemas, sus discusiones y sus finalidades.
Y que lo más importante al final del camino, es aprender de esas experiencias, crecer como personas, madurar como seres humanos y no perder nunca la esperanza de encontrar el amor verdadero, un amor que nos haga felices, que nos permita ser auténticos, que nos respete tal cual somos y que nos acepte con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y que en ese camino de búsqueda, no dejemos que las presiones externas, ni las expectativas de los demás, nos roben la esencia de quienes somos, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible y merece ser amado por lo que es y no por lo que otros esperan que sea. Y ahora, mis queridos curiosos del corazón, llegamos al final de nuestro viaje de hoy, de esta inmersión en las profundidades de una historia de amor que nos enseña mucho más de lo que aparenta. Hemos desentrañado la complejidad de una relación que nació en la pantalla y que luchó por sobrevivir en la vida real, una batalla que tristemente no pudo ganar. Hemos hablado de la presión mediática, esa fuerza implacable que puede destruir hasta los lazos más fuertes, de la pérdida de la privacidad, ese tesoro que muchas veces damos por sentado, y de las dificultades de un amor que, aunque parecía de película, no pudo superar los obstáculos de la vida. Hemos visto que a pesar de las apariencias, todos somos vulnerables, todos tenemos nuestras luchas y que las relaciones son un camino lleno de desafíos y aprendizajes, que no siempre es fácil recorrer. Y hemos aprendido de primera mano que al final del día, lo más importante es ser auténticos, ser fieles a nosotros mismos y no dejar que el mundo nos dicte cómo debemos vivir. Espero que esta historia les haya resultado tan interesante como a mí, que les haya dejado reflexionando sobre el verdadero significado del amor, de la fama, de la privacidad y de la autenticidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme una vez más en este espacio, nuestro refugio de curiosos del corazón. Es un verdadero placer compartir mis reflexiones, mis análisis y mi pasión por las telenovelas turcas con cada uno de ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia, que les dejó esta reflexión. ¿Qué les pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática tuvo un papel fundamental en su ruptura? ¿Qué lección aprendieron de esta historia? Los invito con toda mi sinceridad a dejar sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones, compartir sus puntos de vista y aprender de sus perspectivas. Y recuerden que este es un espacio seguro para expresar sus pensamientos y emociones, para compartir sus experiencias y para crear una comunidad de almas afines, así que no duden en compartir lo que sienten, en hablar sin tapujos y sin miedos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles su apoyo, que es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, si les resonó esta historia, por favor, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna de nuestras futuras investigaciones amorosas y secretos de telenovelas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido con pasión y dedicación para ustedes, así que no esperen más, denle like, compartan, suscríbanse y comenten, que sus palabras son el mejor regalo para mí. Y recuerden, mis queridos curiosos del corazón, que siempre hay una historia esperando ser descubierta, que siempre hay una lección por aprender y que siempre hay espacio para el amor verdadero. Hasta la próxima, mis adorados curiosos del corazón, y que el amor verdadero, ese que nos hace ser auténticos y nos permite volar, los encuentre en el camino.